¿Diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó partes del cuerpo y el resto se deshizo de él? Sí. El juez del caso del falso Shaolin ha dictado sentencia. Juan Carlos Aguilar ha sido condenado a 38 años de prisión por asesinar con alevosía a Jenny Sofía Rebollo y a Morín Ada Otuya. Cumplirá un máximo de prisión de 25 años, un castigo que resulta insuficiente para las familias de las dos víctimas. Vamos a penetrar en la mente del asesino, del falso Shaolin. ¿Se ha detenido a tiempo a un asesino en serie? ¿Es Juan Carlos Aguilar un psicópata? Trastorno de la personalidad, no enfermedad mental. Esto es muy importante que quede claro, psicopatía. Es un psicópata de libro. Este individuo es un presunto asesino en serie que además tiene una motivación sexual. Que tiene elementos de una psicopatía clarísima. Sí parece que se hubiera convertido en una especie de cazador por oportunidad. Esta persona, desde mi punto de vista, era un asesino en serie. Es un asesino serial, sí, le hemos cogido. De momento, se piensa que en la segunda muerte... pero vamos, menos mal, porque si hubiera continuado. Que acababa de empezar o que llevaba tiempo, nunca lo vamos a saber. ¿Diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó partes del cuerpo y el resto se deshizo de él? Sí. Jennifer Sofía Rebollo Tuirán, 40 años, colombiana, asesinada y descuartizada post-mortem. ¿La estranguló usted utilizando una serie de cuerdas y bridas? Sí, así es. Morín Ada Otuya, 29 años, nigeriana, golpeada y asesinada por estrangulamiento. El pasado viernes 24 de abril, un jurado popular emitía su veredicto para Juan Carlos Aguilar, el falso Shaolin. El maestro Shaolin, que predicaba el respeto a la vida y la cultura de la no violencia, acabó asesinando a dos mujeres de forma brutal y despiadada. ¿Pero quién es Juan Carlos Aguilar? ¿Con qué mentiras construyó su siniestro personaje? Los que le conocen pueden tenerla clara. En ciertas épocas del año coincidíamos entrenando los dos, pues por motivos de horarios y demás. Coincidíamos y sí le conocí, pero vamos, como un compañero de clase. Era un chaval, sí, con unas condiciones aptas para artes marciales, ligerito, ágil, pero no destaca especialmente. Dentro del mundo de las artes marciales, la mayoría de las personas sabíamos que Juan Carlos Aguilar era un farsante desde hace muchos años. Debió de haber algún condicionante, algún factor determinante, que lo que hizo es que de aquí se marchó una persona, porque además se marchó una persona que se llamaba Juan Carlos Aguilar, y cuando volvió se llamaba Wang C. Aguilar, y completamente afeitado, o sea, como un monje Shaolin. Algo sí tuvo que aprender porque estuvo meses ahí. Si bien es cierto que, bueno, que allí tú, o yo, o cualquiera relacionado con las artes marciales, vas ahí a Shaolin, te tiras 6 meses, les pagas un pastón y tú vienes con un título, aquello es una marca registrada. Tiempo después fui a hacer una visita y mi percepción, noté un cierto halo raro de un aura extraña, sino, o sea, quiero decir, de una sensación de que algo raro pasaba y era muy cerrado la gente. Sí, quizás una manera de decirlo sería un poco un tema sectario, el comportamiento de la gente, sí podría ser. Juan Carlos Aguilar presumía de ser el primer occidental en ser aceptado en el monasterio Shaolin de Henan. ¿Fue esta una más de sus muchas mentiras? Buscamos la respuesta en el Shaolin Temple Spain, único centro en España reconocido por el Templo de Shaolin en China. Esto es una persona aparte que realmente no tenía nada que ver con el mundo Shaolin. Se hacía llamar Shaolin, tenía su escuela, sus cosas. Estuvo allí entrenando, practicando como han estado muchos turistas. En los años 80 pues vendió lo que tenía que vender, se vendió él de la manera que se vendió, pero realmente el mismo templo lo desmintió en su momento y nosotros incluso hicimos un comunicado, ¿vale?, oficial, también desmintiéndolo, que no tenía nada absolutamente que ver con nosotros en España, ni tampoco en el templo en China. Buenas noches. Buenas noches. Monje budista Shaolin, ha sido 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de España. Ahí hay algo que llamamos nosotros el Kung Fu de turista, que es tú vas y de cualquier escuela externa te ubican, te haces unas fotos en el templo, unos vídeos en el templo, pero te están enseñando realmente en una escuela externa, no en una escuela interna. Van rapados, se visten de monjes, se entrenan con monjes, pero no quiere decir que sean monjes.
De todos los internacionales que estaba ahí me quedé yo el único, ¿no? Pero por allí pasamos, no sé qué decirte, pero más de 200 personas de extranjeros y tanto igual chinos, japoneses, o sea, orientales, ¿no? Y la verdad es que se llegan, pues no sé, en mi promoción no sé si estábamos solo 5 personas, un poquito complicado. Lo que intentamos hacer con el cuerpo, llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente. Una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Entonces a nosotros los maestros en Shaolin, sobre todo en la antigüedad, se nos trataba de poner en el límite físico de la resistencia. Cuando él vuelve de China en 1994, de 1994 a 2004 él cultiva esa imagen y se convierte en una especie de vasco pionero en las artes marciales, ¿no? Es de alguna manera el representante, un monje del templo Shaolin. El último monje Shaolin desapareció hace 300 años y ahora el templo es como una especie de parque temático del gobierno chino para sacar recursos. Pero, en fin, esas cosas tampoco se saben en aquel momento, ¿no? De alguna manera él representa un poco la esencia de China, la esencia de las artes marciales y la esencia de una espiritualidad, y está en Bilbao. En un programa de noche de estos del Mississippi, creo que era Pepe Navarro que lo presentaba, joder, de repente le veo allí, aparece uno que va a presentar, que viene uno, que no sé qué, no sé cuántos, yo ni caso, hasta que veo un tío, ostras, digo, si ese es Juan Carlos, haciendo unas cosas con unas lanzas que se las ponía en el cuello, las doblaba, iba allí, le entrevistó, el tío, bueno, así me quedé a cuadros y yo digo, este tío se le ha ido la pinza, pero vamos, pero de... ¿La persona que está haciendo ese ejercicio siente el daño o simplemente ya no lo siente de tanto control que tiene? No sé si me explico. Sí. No solo te puedo contestar por lo que me han enseñado, sino por los ejercicios que yo hago también, o que hacía. Realmente no sientes ningún dolor. Sí, estamos viendo ahí en un recuadrito algunas de estas imágenes. No se siente ningún dolor. Que Juan Carlos Aguilar era un tipo con un reconocimiento social, ya no solo en Bilbao, sino también en el resto de España, ¿no? Él había aparecido en numerosos programas de televisión de cierto prestigio, explicando que él era un maestro Shaolin, un maestro guerrero, que era el abad de un templo budista, en fin, que dominaba las artes marciales, campeón del mundo de Kung Fu en no sé qué disciplinas. Él se había subido a lomos de una gran mentira, pero esa gran mentira solo se descubre después del asesinato de las 2 mujeres. Hasta entonces le daba una pátina social de reconocimiento en el que, en fin, él tenía un grupo de alumnos, un grupo de adeptos que luego efectivamente hablan de casi una secta. El rastro del falso Shaolin nos lleva hasta Espinosa de los Monteros, donde solía veranear con sus padres. En el año 2000, la comisión de fiestas de esta localidad burgalesa contrató a Juan Carlos Aguilar para realizar una exhibición de artes marciales. Era una persona extraña, distante, nada cercano, no sonreía, una persona como un poco especial, rara. Yo conocí a Juan Carlos, el falso Shaolin, en Espinosa de los Monteros en el verano del año 2000. Yo era concejala de Cultura y un vecino de Espinosa de los Monteros pues nos le presentó porque estábamos buscando un espectáculo alternativo a los que habitualmente hacíamos de caballos, motos, y entonces bueno, esto era como algo diferente. Él iba a venir con sus alumnos del gimnasio para hacer una demostración y dentro de ello, pues aparte de hacer las típicas patadas de este tipo de actividad, también iba a romper pues ladrillos, o utilizar su cuerpo para romper objetos. La primera parte va a ser una demostración de lo que es una clase de Kung Fu Shaolin normal y natural, para que la gente vea, los padres o la gente joven, que no es ningún tema extraño, nada raro, que no es como en las películas, sino que tiene mucho de entrenamiento natural, que requiere una condición física como la de cualquier atleta. La segunda parte ya va a ser más enfocada a combate, una demostración de Tai Chi y otra demostración de combate, y la última parte hemos reservado el Chi Kung, que es la parte más conocida en la que se ejecutan movimientos de resistencia física, de resistencia ante golpes o ante el dolor. Y lo más espectacular era que con una lanza que se iba a colocar aquí, iba a empujar un coche y desplazarlo solamente con la fuerza esa. Nos pidió un perímetro de seguridad, un tatami en la plaza y una ambulancia. La verdad que nos sorprendió y bueno, pero podía ser interesante. Es importante la conjunción entre el cuerpo y la mente, ¿no? He visto que antes estaban preparándose para esta exhibición. Sí, de hecho, quizás nosotros hacemos mucho más hincapié que otras artes marciales hoy en día para conseguir que la persona que trabaja físicamente, sobre todo, tenga una tranquilidad interior y que no se quede todo en un mero movimiento físico.
Tú eres monje Shaolin. ¿En qué consiste? ¿Qué cualidades hay que tener para llegar a ser monje Shaolin? Bueno, las cualidades serían muy difíciles de detallar, ¿no? Sacrificio sería la palabra que describe, ¿no? Muchísimo sacrificio, muchos años de entrenamiento, más luego querer coger los hábitos budistas, los votos budistas, que es lo normal ya que es un monasterio budista, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. No lo hizo, entonces después cuando terminó nos acercamos a hablar con él, oye Juan Carlos, ¿qué es lo que ha pasado y tal? Y él, pues así siempre muy serio, dijo, es que la plaza no estaba completamente recta y no existían las condiciones para poder desarrollarlo y corría peligro mi vida. Y así se quedó. La única aptitud agresiva que he visto yo con él sería en las clases en las que entrenábamos, que era una persona muy dura, muy recta, muy disciplinada a la hora de entrenar, nada más. No había esa actitud violenta, al contrario, yo creo que repudiaba la violencia. Y con las mujeres, lo que es machismo, todo lo contrario, ni machista ni sexista. Yo más que descenso a los infiernos, yo creo que fue un ascenso al limbo de los dioses. Sí, él estando en China, en el año 95, mandó aquí una postal, supongo que mandaría a sus padres o a quien sea, pero bueno, mandó aquí, no dirigida a nadie en especial, sino a Mazarredo. Aquí viene, sí, la fecha del nombre, el 14/7/95, China, Shaolin. Dice lo siguiente, llevo en China casi medio año y todo se ve de otra forma. Mi chino mejora día a día. Aquí me preparan para representar al templo en el 1500 aniversario de Shaolin, en el Campeonato del Mundo de septiembre de 1995. Mi guía espiritual, venerable anciano, repara mi corazón y me adentra en técnicas Shaolin no físicas. Deseo con todo mi corazón que las hojas de su té sean siempre las más dulces y lo mejor para su familia. Pues Juan Carlos Aguilar tenía esa doble vida. Durante el día era un personaje conocido y reconocido en esos ambientes, tenía su grupo de alumnos y el grupo de gente que frecuentaba el gimnasio, y durante la noche, sin embargo, se transformaba, ¿no?, en un depredador que buscaba, en este caso, mujeres para saciar unos apetitos que su activa vida sexual dentro del gimnasio no acababa por saciarle, ¿no? Este tipo de delincuente raramente avisa. Nadie es capaz de predecir que va a ocurrir algo. Tienen una vida aceptablemente incardinada en la sociedad, tienen su negocio, su gimnasio, etc. Y solo cuando ocurre el hecho es cuando todo el mundo se da cuenta, pero no antes. Él se hizo rodear de una serie de personas, de acólitos, que yo creo que él fue capaz de convencer de que él era el mejor, de que, vamos, yo sé que lo decía, que le decía a sus alumnos que no sabéis, que no valoráis lo que tenéis, que él era el mejor del mundo, o de los mejores del mundo en su especialidad, y nos invitaba a gente del centro de aquí de Mazarredo para asistir a la ordenación de sus monjes y monjas. Le llamaba, él por lo visto ordenaba monjes y monjas, ¿sí?, dentro de su rollo. Yo creo que sí, que se puede calificar perfectamente de una secta, y que enseñaba las cosas que él no sabía a otros que venían y no sabían lo que estaban aprendiendo. Son unos crédulos que se creen todo lo que le puede decir un farsante como este individuo. Y ves ahí el grupito, todos vestidos de negro con los símbolos, todos rapados, y mira los de Juan Carlos. Y de repente pues bajaba, y se iban todos. O venía acompañado. Yo le denominaría medio secta. Ana incluso llegó a decir ante el juez que ella era su novicia, que formaba parte de un grupo y no le importaba que tuviera relaciones con otras mujeres, y que a ella le había enseñado a desenvolverse en sociedad. Era una mujer que vivía en Bilbao y que era aparejadora. No era alguien sacado de la calle en una situación lamentable, ¿no? En algunos casos había incluso prácticas de ahogamiento, en fin, unas prácticas de dominación, pero que ellas aceptaban voluntariamente. Eso sucedió en el tatami. Había muchas, se llamaban Eva, Caroline, Caterina, Begoña, María José, María del Mar, Cristina.
Ha habido gente que ha llegado incluso a calificar las vinculaciones que él generaba con las mujeres a las que dominaba como un grupo sectario. Él era el abad del océano de tranquilidad, él era el abad de un gimnasio que se llamaba Zen 4. Aunque al final un líder, aunque sea criminal, puede generar una escuela y esa escuela acabar siendo una secta, pero no es el caso. Es decir, aquí no hay una secta, hay un conjunto de seguidores falsamente seducidos por este hombre. Cuando se abrieron las diligencias y se decretó el final del secreto del sumario, conseguimos establecer contacto con una de las mujeres que había declarado ante el juez. Ella reconocía y reconoció ante el juez y también ante nosotros que desde luego eran relaciones consentidas, que estaban muy en el límite, alguna incluso describía el personaje como un personaje que sentía que era peligroso, pero seguía manteniendo relaciones con él. En este número 12 de la calle Máximo Aguirre, en pleno centro de Bilbao, se encontraba la entrada del gimnasio Zen 4, donde Juan Carlos Aguilar fundó su monasterio budista Océano de la Tranquilidad. ¿Quién se iba a imaginar que en este lugar de meditación se iba a esconder el horror más absoluto? ¿Qué sucedió tras esta puerta del gimnasio Zen 4? Esto comienza el día 2 de junio, a eso de las 3 de la tarde, cuando la Ertzaintza recibe una llamada de socorro de una persona que dice que ha visto gritos de alguien pidiendo ayuda en un gimnasio. Pues ella pidió ayuda, auxilio, socorro. Lo que yo recuerdo de lo poco que le vi era que tenía cara de angustia, de preocupada de que me le iba a pasar algo. Da la impresión de que si a este hombre no se le hubiera detenido casualmente por un testigo, este hombre hubiera seguido en esa tónica, es decir, hubiera habido más víctimas, porque una vez que se mata de esta forma, es más fácil seguir matando. La Ertzaintza se acerca, rompe la puerta, entra y con muchísimo cuidado, porque el gimnasio estaba absolutamente a oscuras, transita por todos los escenarios de aquel sótano y se encuentra en una estancia muy reducida a una persona que interpretan que está prácticamente muerta, escondida debajo de una especie de camastro, y a un tipo envuelto en sudor, empapado en sudor, con unas bermudas azules y el torso desnudo. Y es que incluso a alguno de los ertzainas que estaba declarando oíamos cómo le temblaba la voz, de puro nerviosismo al recordar y revivir en cierta medida aquellos momentos, tal y como tiraron la puerta, cómo recorrieron todo el gimnasio. Y sobre todo hay una frase de uno de los ertzainas que será difícil de olvidar, cuando habla que empujaron hacia la parte trasera de la habitación donde encontraron a Juan Carlos Aguilar, y en ese momento pisó algo y al mirar hacia abajo se dio cuenta de que era una mano humana, que era una mano de Ada Otuya, que en ese momento estaba inconsciente, prácticamente inerte, tirada en el suelo. Con mi pie izquierdo, en un giro, noto como piso algo parecido a una mano. Observo y descubro, pues eso, el cuerpo semidesnuda de una mujer negra, medio tapada con una especie de lona, lienzo, y con las manos atadas, con bridas en las manos, y luego también tenía en el cuello, con signos de estrangulación, una cinta americana, una cuerda de embalar. Me acerqué al acusado y le dije, ¿esto lo has hecho tú? Y se me encogía de hombros. Mienten, manipulan y carecen de sentimiento de culpa. Viven entre nosotros y muchas veces pasan desapercibidos. Pero son psicópatas peligrosos y pueden llegar a agredir e incluso a asesinar a sus semejantes. ¿Es Juan Carlos Aguilar uno de esos psicópatas? ¿Podemos considerarle un asesino en serie? Aquí, a la hora de hablar de esta grandilocuencia de Aguilar, lo que cabe pensar es que el sujeto tuviese algún tipo de complejo de inferioridad, complejos de infancia, historias raras que hacen que él se quiera sentir superior a los demás, cuando en cambio el sentimiento básico es que se siente inferior. Evidentemente tiene elementos de una psicopatía clarísima. El lado oscuro de este hombre se ha activado y se convirtió en su momento en una máquina de matar. Superar tu instinto animal.
evitarlo y entrar en otro plano, llámalo espiritual, sabiduría, psicología, trascendencia. Es que, como dijo uno de los erchañas que participó en su detención, el día que detectaron todo lo que ocurría, incluso en aquel momento, cuando le cogieron literalmente, como suele decirse, con las manos en la masa, el erchaña decía que no sabía cómo era la voz del acusado, porque en aquel momento, ni siquiera entonces, expresó ni una sola emoción, ni una sola palabra, y en el juicio ha hecho lo mismo. Estoy convencido de que es un psicópata de libro, pero de libro. Por eso incluso no se quiso hacer el informe psicológico, que él decía que tenía un tumor y que por eso estaba mal. Y dijimos, bueno, pues hazte un informe y si te sale que tienes un tumor, pues le aplicamos un atenuante, un eximente. Pero incluso eso no ha querido, porque iba a salir que es un psicópata de libro. Todos sabemos que la infancia es el patio en el que jugamos toda nuestra vida. Por lo tanto, es cierto que la infancia condiciona al adulto. Y en el caso de Aguilar, una infancia dura, en la que no hay cariño, en la que solo recibe golpes, puede haber fabricado en él un adulto que no va a dar nada a la sociedad, que a su vez no le dio nada. La voz de Juan Carlos Aguilar apenas se ha escuchado durante el juicio, pero sus gestos, su actitud no verbal, merecen un análisis. Tenemos dos posibles explicaciones de eso. Uno, que esta persona ya sabe que es muy mediático, que le va a ver todo el mundo y es una pose, entonces dice, pues me pongo aquí y ya está, pues mira, soy un cantamañana más, y entonces cojo y hago este paripé y ya está, Y la segunda, me cantaría un poquito más por esta, es que sí quiere hacer una especie de meditación, pero más que nada para evadirse de lo que está ocurriendo a él. Ella sabe lo que ha ocurrido, ella sabe lo que va a declarar, ella sabe todo lo que va a pasar en ese juicio, lo tiene ya de antemano. Entonces lo que dice es, yo no quiero ver esto, cierro los ojos, me pongo así y se acabó. Se coloca en esa posición de meditación prácticamente, que viene a decir algo así como que podréis juzgar y castigar a mi cuerpo, pero mi alma está fuera de vuestra materia. Concentrarse no es simplemente olvidarte de lo demás y poner tu mente a funcionar en un solo punto, sino conseguir, yo creo, que tu cuerpo o tu mente entienda de una manera distinta qué es lo que ocurre. Durante el juicio, el falso Shaolin no se ha autocontrolado. Simplemente él es así, es distante, es frío, no tiene afectividad. Por lo tanto, no es que esté autocontrolándose, es que es un sujeto totalmente carente de afectividad. El falso Shaolin escogió a dos mujeres inmigrantes especialmente vulnerables que hacían su vida aquí, muy cerca de su domicilio, en la calle Iturriza. ¿Fue casual o fue premeditada la elección de sus víctimas? ¿Podría haber atacado a cualquier mujer que se hubiese cruzado en su camino? Yo siempre explico en mis clases que las mujeres han tenido muchísima más potencia en muchos casos que muchos de los maestros más reputados, por una simple razón, por la que un padre tiene un poquito más de mimo con su hija, que sabe que va a tener mayores agresiones. Para este sujeto, esas dos pobres mujeres eran objetos, y esos objetos hacen que él se distancie de ellas y para él sean simplemente un entrenamiento, es decir, no son ni personas, por lo tanto puede hacer con ellas lo que le venga en gana. Porque este capturaba y mataba a personas de las consideradas en la criminología internacional los less dead, es decir, los menos muertos. Porque ¿qué pasa? Que son personas, en este caso al parecer, personas que vivían en la vida pública, que no pueden defenderse y no son echadas de menos. Así que este individuo era un individuo que se aprovechaba de los más vulnerables, de los más débiles. A Benicia, a la madre de Jenny, le hubiera gustado desplazarse hasta Bilbao para estar presente en el juicio contra el asesino de su hija. Desde Colombia, reclama justicia para Jenny. Jennifer Sofía Rebollo Tuirán, 40 años, colombiana, asesinada y descuartizada post-mortem. Asesino desalmado, porque él me mató a mi hija 3, 4 o 5 veces. No me la mató una sola vez. Me la mató muchas veces, porque cada parte de ella que cortaba para mí era una muerte. Cuando empiezan a realizar la inspección ocular se dan cuenta de que hay unas bolsas de plástico con restos cadavéricos. Eran 7 bolsas, si no me equivoco, de color verde. En cada bolsa pues había diferentes restos de lo que parecían restos cadavéricos de una persona humana. En concreto, recuerdo que había parte de... Bueno, se veían los dientes, una mandíbula y una cara, pero que estaba totalmente destrozada. Había la mano izquierda, creo que era, pero que le faltaba el índice. Había 2 pies, había diferentes huesos y seguido de ahí fuimos al domicilio. En cuanto a restos humanos encontramos en el balcón también
una bolsa de este tipo, verde, y dentro de las bolsas pues había la otra mano, más luego algunos huesos que creo que serían pues del brazo y 2 prótesis mamarias de silicona. Su vida en Montería fue muy linda. Primero se puso a estudiar, terminó su bachillerato, una niña muy que le gustaba estudiar, tener una carrera. Se hizo 3 semestres de medicina, después se retiró. Tuvimos mala situación o crisis económica más mala. Entonces ella dijo, no mami, yo me voy a poner a trabajar. Y montó una peluquería, fue la primera hija que montó una peluquería. Pues iba para grande, ella iba a ser grande ahí. Pero vino una mala suerte y su hijo tenía la edad de 7 años. Y él se fue para la peluquería. Voy para donde mi mamá. Ese día fue amargo para nosotros, porque cuando él regresó, se lo llevó un carro y lo mató. Y yo nunca oí mentar ese Juan Carlos a ella. Que él la subió al carro y que él la mató porque se le volvió agresiva. Que ese hombre cogió a mi hija en la calle o la encontró tomada. Se valió de la ocasión. ¿Me entiendes? Porque ella era una niña de armas tomar. Brava. Maureen Ada Otuya, 29 años, nigeriana, golpeada y asesinada por estrangulamiento. Queremos saber qué supuso la pérdida de Maureen para su familia. Nos ponemos en contacto con Godspawa, su padre, que nos atiende desde Nigeria y nos cuenta cómo era Ada. Good evening, Mr. Godspawa. I am Sylvia. I call you from Basque Public Television. How do you do? Fine. But, Estoy bien. Ada era simpática, era alegre, vital. Era la hermana mayor y cuidaba de toda la familia en Nigeria. Con su muerte nos han quitado la comida de la boca. Su madre está llorando todos los días y tiene que tomar pastillas. Sir, what was your last conversation with Ada? La última vez que Ada me llamó fue un viernes. Y el sábado me llaman para decir que estaba en el hospital, hasta que después me dijeron que falleció. En esa última conversación Ada me preguntó, ¿has comido? Yo le dije, no. Entonces Ada me dijo, pásame a mi madre. Su madre le dijo, no hay mucho que comer. Entonces Ada nos dijo que al día siguiente nos iba a llamar para mandar dinero, pero eso nunca ocurrió. What do you wait from the justice? Sé que todavía no hay sentencia del juez, pero quiero la pena máxima para el asesino de mi hija. Sir, thank you so much for speaking with us. Bye. Es buena persona, él siempre ríe y juega con la gente, saluda con la gente, ¿sabe? Es siempre una mujer feliz, no quiere problemas y muy tranquila, ¿sabe? Tiene pena mi corazón porque como los dos mujeres murió y ellos murió sufriendo, ¿sabe? Muy pena, mucho. Qué pena, ¿eh? Qué pena. ¿Por qué? ¿Por qué hace cosas así? Y cuando hace cosas así, está grabando. ¿Para qué? Mira lo que están sufriendo los padres de Ada ahora. La madre todavía está tomando pastillas. ¿Quién le va a ayudar a ellos ahora? No hay nadie, porque solo ella está aquí. Como ella está aquí, su familia y quiere ella, ¿sabe? Para ella te ayuda, porque en África no hay nada, porque hay mucha gente sufriendo, pero ahora su familia está sufriendo. Ahí. ¿Quién le va a ayudar a ellos ahora? Nadie.
Estábamos en Ascavide, fue el momento en que nos llaman por teléfono y nos dicen que Ada, que hay una chica, bueno, que Ada nosotros supimos con el tiempo, claro, ¿no? Al principio es que había una chica que se había escapado, que era nigeriana, que estaba en el hospital, que estaba muy grave. Además me acuerdo de esos momentos de ir nosotras al hospital, de a ver quién era, no sabíamos quién era, nos dejan entrar, no nos dejan entrar, bueno, pues que fueron ahí también unas horas un poco de muchísima incertidumbre y de no entender tampoco, ¿sabes? Nos llamaban los medios de comunicación hasta que ya, bueno, pues se dio el nombre, supimos quién es y luego ya apareció lo de Jenny, luego un momento también como de caos, también como Dios mío, van dos, habrá más, aparecerán más, ¿no? Un poco esa historia. Este hombre no asesinó a esas dos mujeres, digamos, de manera casual. Este hombre sabía con quién estaba en cada momento, distinguía el bien del mal y lo blanco de lo negro. Utilizó a estas mujeres porque no eran nadie. Eran personas prácticamente sin recursos, sin amigas, sin futuro, sin pasado y sin familia. Echamos muchísimo de menos a Ada. La echamos de menos como familia. A nuestra hermana y a nuestra hija. Déjenme decirles, ¿saben cómo se siente al ver a tu hermana y a tu hija, a quien quieres, asesinada por alguien? Yo hago informes orales muchísimas veces y pudisteis apreciar que yo me emocioné y estuve a punto de parar porque no podía seguir. La verdad es que son hechos de los más graves que he visto yo. Cuando estaba yo informando es que estaba la mitad del jurado llorando. Entonces yo les miraba y me hacían llorar. Yo cada vez que levantaba la vista, veíais que cada vez que levantaba la vista es que les veía llorar y al final cuando leo la carta de la familia es que no puedo más y rompo y estoy a punto, un compañero me dice sigue y yo sigo, ¿no? Y esa es la realidad. Este es el drama del gran Shaolin, del falso Shaolin. Es que al final sus mentiras acaban generando una cierta curiosidad que eclipsa la vida de dos personas que vinieron buscando una vida mejor y se encuentran con un tío que basa su vida en mentiras y que acaba asesinándolas y, en fin, troceando a una de ellas, ¿no? El jurado popular declaró a Juan Carlos Aguilar culpable de 2 asesinatos con alevosía. Sin embargo, los miembros del jurado consideraron que no hubo ensañamiento en el caso de Ada Otuya, uno de los puntos más polémicos del juicio. ¿Provocó el falso Shaolin un sufrimiento inhumano e innecesario a sus víctimas? ¿Dónde están los límites del ensañamiento? Si se refiere que se actuó con ella de manera deliberada, inhumana, con un sufrimiento excesivo, pues no. Porque cualquier persona que le quiere inmovilizar a otro en una pelea le tiene que meter miedo. Y para inmovilizarle primero, el otro no se va a dejar porque tendrá que pegar. Y aquí las contusiones eran en esta zona nada más. Cuando se le hace la pregunta a uno de los peritos, que es un médico forense, que dice, que niega que pudo haber, por una parte, lo que es un sufrimiento deliberado, inhumano y excesivo, cuando está claro, primero, que era deliberado porque fue a buscar a la víctima, que era inhumano porque nadie se merece de ninguna forma y no es de humanidad el hecho de golpear a alguien, atarlo de forma vil y tratar de ahogarlo, porque esto es totalmente una falta de humanidad, es inhumano. Y en tercer lugar, claro que fue excesivo, desde el primer momento hasta el otro. Esta señora ni se lo merecía, ni podía de ninguna manera tratar a un ser humano como este individuo lo trata. El hecho de que exista una figura más como el ensañamiento, lo que hubiese hecho es que esta persona tuviese que cumplir, quiero decir, el máximo de 30, claro, ahora está ante un máximo de 25. A partir de ahí siempre será menos. ¿Cuánto cumplirá? Lo desconocemos. Los estrictos preceptos del Shaolin exigen tener el corazón limpio. Sin embargo, tras cometer 2 asesinatos, Juan Carlos Aguilar no ha mostrado la más mínima señal de arrepentimiento. No deben de entender como la expresión de un arrepentimiento o como una confesión de los hechos que da lugar a un atenuante ni nada por el estilo. Lo que ha hecho ya ha sido instrumental, es decir, yo tengo que admitir esto, sí, para que me caiga ¿cuántos años? 40 en vez de 45 y que mi abogada pueda decir que, bueno, que como he declarado y lo he reconocido libremente, pues que me lo atenúen un poquito más. Se acabó. Porque yo vaya a pedir perdón a las víctimas o lo que sea, ¿me van a atenuar mucho más? Pues seguramente la habrán hablado y habrán dicho no. Entonces yo hago lo estrictamente necesario. Es muy utilitarista, eso también es un rasgo de la psicopatía, ¿no? Que son personas que lo que hacen es utilizar a todos los demás para conseguir sus fines. Cuando confiesas que tú has matado 2 personas, ¿por qué no pides perdón? ¿Por qué?
has confesado que tú has matado dos mujeres. ¿Por qué no pide perdón? Pues me han dicho que él estaba muy fresco, que él ni siquiera se ha arrepentido de haber matado a esas dos mujeres. Tan solo una semana después de iniciado el juicio, Juan Carlos Aguilar, el falso Shaolin, escuchaba el veredicto del jurado popular. Por lo anterior, los jurados encontramos al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Jenny Sofía Rebollo, sin que ésta hubiera tenido la posibilidad de defenderse, decidido por unanimidad. Al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya, sin que ésta hubiese tenido la posibilidad de defenderse, decidido por unanimidad. Al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez no culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima, decidido por 7 votos a favor y 2 en contra. La labor de jurado es una labor dura y desde el respeto no la comparto, por desgracia la lamento y me decepciona. Era una decisión que entraba dentro de lo posible, vamos, era un escenario posible este. Que no nos guste, evidentemente, es así. Muchos miembros del jurado al salir nos han pedido disculpas, nos han pedido perdón. Algunos de ellos con lágrimas, más de uno de ellos con lágrimas en los ojos. Perdón, lo siento, perdón, lo he intentado, lo hemos intentado, tal. Nosotros, ¿qué vamos a decir? No nos tenéis que pedir perdón absolutamente nada, es vuestro trabajo, vuestra decisión es la que vale y para eso estáis aquí. La verdad es que el papelón que han tenido que desempeñar estos ciudadanos es muy duro, es que se les veía a los pobres en la cara muchas veces desencajada, lo tuvieron que presentar, y de la dureza y de la responsabilidad que asumían a la hora de asumir a la hora de tener que realizar este trabajo. Porque no hay tratamiento, tenemos un trastorno de personalidad que no tiene cura, por lo tanto cumplirá su pena y saldrá probablemente igual que entró, si no peor. Cuando se abre el sumario el 17 de julio, las partes ven que la Ertzaintza había abierto 2 líneas de investigación, sobre todo destinadas a dilucidar si eran solo 2 muertes o había habido más asesinatos. Y entonces ahí se ve que hay 2 líneas de investigación, las mujeres que aparecen en las fotografías y la de su hermano, la del hermano de Juan Carlos Aguilar, que también murió inicialmente en unas extrañas circunstancias, parece que por un aplastamiento. Y entonces la Ertzaintza investiga si pudo tener algo que ver Juan Carlos Aguilar también en ese asesinato, pero esa línea se abandonó al poco tiempo. Si hubiera habido más víctimas, posiblemente, seguramente las habrían encontrado, porque al final el trabajo de inspección que se hizo del templo, del sótano, del gimnasio y de su domicilio fue exhaustiva. Y yo creo, soy consciente, y como yo, muchísimos periodistas creemos que si hubiera habido más restos humanos, hubiera habido otros crímenes, posiblemente la Ertzaintza hubiera encontrado pistas o hubiera dejado en el aire otras líneas de investigación quizás pendientes de cerrarlas. Cualquier cantidad de menos de 40 para mí sería decepcionante. Considero que es bastante poca la pena que se le va a imponer o que se le ha impuesto con las barbaridades que esta persona considero que ha hecho. 40 años es muy barato, de los cuales, como te he dicho, va a cumplir 25, ¿eh? Para mí él se merece unos 80 años, porque tiene 47 y 80 no va a vivir. Lo que queremos es justicia, la pena máxima para este hombre.